Videos anteriores expliqué la diferencia entre el leasing operacional y el leasing financiero. Hoy los voy a ayudar a entender un poquito mejor cómo funciona el leasing según los tipos de bienes que son entregados en arriendo. Entonces vamos a dividir esencialmente los bienes muebles de aquellos que son inmuebles. Los bienes muebles sometidos al leasing financiero esencialmente se trata de vehículos, maquinarias y equipos. Vehículos como por ejemplo camionetas, ¿no?, que se ocupan en las distintas industrias, minera, forestal, etc. Camiones que se ocupan en lo mismo, buses, etc. Maquinarias son todos los cargadores, retroexcavadoras, cargadores frontales, grúas, etc. Todas esas máquinas que se ocupan también en las distintas industrias. Y los equipos, que también dependen de la industria en la cual van a ser utilizados, podemos hablar, por ejemplo, en la industria de la alimentación, te encuentras con vitrinas refrigeradas, hornos, congeladoras, etc. En la industria mecánica te encuentras con tornos, por ejemplo, y cosas como esas. Y por el lado de los bienes inmuebles, esencialmente son oficinas comerciales y terrenos, ¿ya? También existen las operaciones de leaseback. Las operaciones de leaseback esencialmente se hacen con bienes inmuebles y consisten, ya voy a explicar un poquito más adelante, pero esencialmente consisten en venta de algún bien inmueble a una compañía de leasing y ésta le entrega de inmediato en arriendo el mismo bien. Es decir, es una forma de hacerse de capital de trabajo a través de la venta del bien que luego se retrocompra a través de un contrato de leasing financiero. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Para entender esencialmente cuáles son las distintas operatorias en un contrato de leasing financiero, vamos a hacer el ejemplo de un contratista, por ejemplo, que tiene un contrato con un mandante, con una compañía mayor, y que va a prestar servicios, ¿no? Imaginemos entonces que este contratista cotiza con un proveedor a su elección alguna máquina, algún equipo que necesita poner en uso en este contrato con este mandante. Y entonces este contratista lo primero que hace es cotizar y seleccionar la maquinaria en sí, ¿ya? Entonces selecciona el año, el modelo, la marca y el proveedor en específico al cual quiere comprar el equipo porque ha llegado a un acuerdo respecto al precio. Lo segundo es que le comunica a una compañía de leasing, un futuro arrendador, ¿no?, que está interesada en esta máquina, en este equipo, con este proveedor en particular. Y por ende, como tiene un valor del equipo, entonces la compañía de leasing va a estudiar la capacidad financiera y comercial de este posible arrendatario, hoy día contratista, para pagar las obligaciones que significarían el contrato de leasing. Entonces le va a pedir una serie de antecedentes, no solo financieros, sino que también comerciales y tributarios, como son, por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, el acceso a su carpeta tributaria y antecedentes comerciales respecto de dónde va a ser utilizado este equipo y por lo cual desde allí van a provenir los pagos, ¿no es cierto?, para poder hacer frente a esta obligación. Luego, imaginemos que está aprobado el crédito del financiamiento vía leasing, entonces la compañía le envía a este ya arrendatario, contratista, el contrato de leasing para ser firmado. Al momento que es firmado el contrato de leasing, de inmediato se paga la primera cuota, ¿okay? Porque son flujos anticipados como todo arriendo. Una vez que el arrendatario firma el contrato de leasing, el contrato de arriendo, entonces el arrendador envía una orden de compra al proveedor, ¿bien?, que ha seleccionado este contratista, ¿ya? Luego, entonces, este contratista puede ir a retirar al proveedor que seleccionó la maquinaria que está sujeta a leasing. Bueno, en ese momento, entonces, una vez que el contratista ha recibido conforme la maquinaria, entonces la compañía de leasing le paga el monto que corresponde al proveedor. Y en ese momento, claramente, el proveedor le emite la factura del bien. O sea, este bien está a nombre de la compañía de leasing que le ha entregado entonces en arriendo a este arrendatario. Vamos a ir un poquito más fino aquí. Entonces, imaginemos un auto leasing. Comercialmente, las distintas compañías de leasing le ponen nombre a sus productos, a su servicio financiero de arriendo, digamos. Entonces, si se trata de de un vehículo, entonces le pueden poner auto leasing, maqui leasing, etc. Pero en el fondo es un leasing de bienes muebles, ¿ya? Imaginemos entonces que se trate de una camioneta con estándar minero. Estas son camionetas que
están equipadas, digamos, son camionetas 0 kilómetros nuevas, pero equipadas con barras antivuelco, con una pértiga aquí, con una luz que tiene aquí, que indica, por ejemplo, a camiones de alto tonelaje que andan en un vehículo menor por ahí abajo, tiene balizas, tiene una serie de equipamiento adicional que la que trae el proveedor de fábrica. Entonces imaginemos que este vehículo está, ¿no es cierto?, en un contrato de leasing, ¿ya? Esto es un contrato de arrendamiento con opción de compra, yo lo voy a explicar qué significa eso. Entonces imaginemos que el valor del vehículo es de 25 millones de pesos con el proveedor. La operación de leasing involucra seguros, por ejemplo de accidente, de responsabilidad civil. Responsabilidad civil es el daño que se puede causar a un tercero consecuencia de un accidente con el bien. Y también el contrato tiene gastos fijos, por ejemplo estudiar, ¿no es cierto?, los antecedentes legales de la compañía que va a tomar este leasing, el arrendatario, si el representante legal es quien debe ser, quien es que está firmando el contrato de leasing, si tiene los poderes necesarios, ¿no es cierto?, para hacerlo, para endeudar a la compañía. Entonces, también se estudia, digamos, desde el punto de vista jurídico de la sociedad que es arrendataria. Entonces, si sumamos todo esto, vamos a tener el valor de adquisición, más los seguros, más los gastos fijos del contrato, entonces nos va a dar, por ejemplo, un monto de 26.200.000 pesos. Todos estos contratos no son en pesos, son en UF. Entonces vamos a trasladar o a transferir, digamos, el valor en pesos a UF. Imaginemos que la UF, al momento que dice esta lámina, estaba a 34.782,87, entonces estamos hablando de un contrato de 753,24 unidades de fomento. El tipo de cuota es anticipada, ya lo dijo. Generalmente los bienes muebles generalmente se hacen a un plazo de 36 meses, es decir, 3 años. La tasa de interés está fijada en una banda, digamos, que la fija la autoridad, en este caso la Comisión del Mercado Financiero en Chile. Aquí les dejo un link donde se aprecian todas las tasas de interés. En Chile existe la tasa de interés máxima convencional, o sea, ninguna compañía financiera puede cobrar más que un cierto interés. Caso contrario, cae en el delito de usura. Entonces, las tasas de interés están reguladas por la autoridad, que en este caso es la Comisión del Mercado Financiero. Imaginemos que esa tasa de interés mensual sea del 0,5%. Si yo hago esto en un Excel, muy fácil, ¿no es cierto? Con la función pago se pueden sacar las cuotas de una anualidad, es decir, flujos que son iguales, constantes y finitos, o sea, terminan en algún momento del tiempo. Entonces, me daría con estos antecedentes, es decir, un monto de 753,24 unidades de fomento, de una modalidad de cuota anticipada en un plazo de 36 meses y con una tasa mensual de 0,5%, ahí se los dejo a ustedes como tarea, debiera darle una cuota de 22,8 unidades de fomento mensual. El contrato es de 37 meses en definitiva, porque son 36 meses en los cuales se va a amortizar el crédito, pero existe en el mes 37 lo que se conoce como la opción de compra. O sea, en el mes 37 el arrendatario podría pagar por el valor de una cuota adicional, ¿no es cierto?, un monto, que es este que está acá, el valor de la cuota adicional, podría entonces hacer uso de su opción de compra. Es decir, si le paga a la compañía de leasing 22,8 UF en el mes 37, entonces está haciendo uso de la opción de compra. En este caso, ¿no es cierto?, la compañía de leasing le va a facturar el bien al arrendatario. ¿Bien? Porque antes, como sabían, en todo momento el bien entregado en arriendo, en este caso la camioneta, estaba a nombre de la compañía de leasing. Entonces, solo en el mes 37, si el arrendatario hace uso de la opción de compra, es decir, paga 22,8 UF, entonces en ese caso la compañía de leasing le factura por este monto la camioneta al arrendatario. La otra opción que tiene el arrendatario en el mes 37 es no hacer uso de la opción de compra. En ese caso no paga ese monto y debe entregar la camioneta a la compañía de leasing. Y por último, una opción muy interesante es que el arrendatario puede vender, transferir a un tercero esa opción de compra. Es decir, en el mes 37 la camioneta lo más probable es que tenga un valor comercial mayor al monto de la cuota. Esta cuota solo es para el arrendatario, pero el arrendatario puede ceder ese derecho a un tercero, puede vender la opción de compra a un valor comercial de un vehículo ya usado con 3 años, por ejemplo, ¿bien? Y claramente ese nuevo comprador, ¿no es cierto?, puede hacerse ese vehículo y puede pagar además el valor de la opción de compra. Bien, veamos ahora el leaseback, que es muy interesante. Como les dije, el leaseback opera sobre
los bienes inmuebles. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una oficina comercial. Y entonces este es un tipo de contrato que en el fondo es una venta con retrocompra. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa que necesita liquidez, por ejemplo, la dueña de la oficina comercial, vende su propiedad a una compañía de leasing en un porcentaje del valor comercial. Generalmente es un valor comercial, ese porcentaje generalmente va entre un 60 a un 75, muy rara vez 80%. Generalmente los valores más comunes encontrarlo entre un 60 a un 70% del valor comercial es que la compañía de leasing te compra ese bien inmueble. Acto seguido, la compañía de leasing, ¿no es cierto?, paga el monto, paga ese 60-70% a la empresa que lo quiere tomar luego en leasing. Entonces la tercera opción es que se le entrega en un contrato de leasing a la compañía que lo acaba de vender este mismo bien para que siga haciendo usufructo de ella. Bueno, y lo mismo caso de la opción de compra, que al final, ¿no es cierto?, de el contrato en sí, por un monto de una misma cuota, se puede, ¿no es cierto?, comprar nuevamente el bien que había entregado el leaseback. De esta forma, a través de esta venta, se produce un financiamiento a la compañía que buscó ese leaseback. Veamos en términos numéricos, por ejemplo, de una propiedad que tenga un valor comercial de 7.000 UF, una oficina comercial de 7.000 UF, ¿no? El porcentaje a financiar, imaginemos que sea un 75%, es decir, el valor base es 5.250, el 75% de las 7.000. ¿Bien? Hay seguros involucrados como incendio y terremoto, también siempre hay gastos fijos del contrato, es decir, el monto total a financiar son 5.500 UF, que es la suma de estos tres ítems que están acá. Imaginemos un plazo de 12 años, es decir, 144 meses, también la tasa de interés de los créditos en UF en cierto monto está regulada por la Comisión de Mercado Financiero, ahí está el link. Imaginemos que aquí la tasa de interés va a ser de 0,58% mensual. La cuota siempre, todo contrato de leasing financiero es anticipada y entonces nos va a dar una cuota de 56,23 unidades de fomento. Lo mismo, siempre existen tres opciones, que esta es la cuota 144, ¿no? Al mes 145, el arrendatario tiene las mismas tres opciones de siempre: hacer uso de la opción de compra, es decir, pagar una cuota adicional, pagar un valor del mismo monto de una cuota, 56,23 UF, y en ese momento entonces estaría haciendo uso de la opción de compra, es decir, la compañía de leasing facturaría la propiedad a nombre de este arrendatario. Bien. La segunda opción es que no hace uso de la opción de compra y debe desocupar la propiedad y entregarla a la compañía de leasing. Y la tercera opción es vender a un valor comercial a un tercero, ¿no es cierto?, su opción de compra, quien finalmente puede nuevamente decidir hacer uso o no de aquella.